Buenas tardes, bienvenidos todos. La Asociación Mexicana del Color AMEXIN les da la bienvenida a este segundo conversatorio, donde tendremos el agrado de escuchar a la doctora Margarita Lagarde Lozano. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra en Psicología Social y Etología por la UNAM. Asimismo, la doctora Lagarde es psicoterapeuta, psicoanalista de la adolescencia por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia y profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en las áreas de bases biológicas de la conducta, neurobiología de la conducta, neuroanatomía y etología. También es tutora de programas de posgrado de la Facultad de Psicología y coordinadora del Seminario Permanente de Investigación sobre Parentalidad Humana. La doctora tiene hoy la misión de llevarnos por un viaje a través de las estructuras neuronales y del ojo que nos conectan con los colores. Así que es un agrado recibirla, doctora. Muchas gracias y los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a empezar diciendo que el ojo es una de... Yo básicamente mi formación en Francia fue la etología, que es la evolución del comportamiento. Entonces, que no sale ahí en el currículum, no sé por qué, a lo mejor porque se quitó. Pero lo importante es que yo le voy a dar a esta plática una perspectiva más evolutiva que fisiológica, ¿no? Y voy a hablar del problema del ojo desde el punto de vista de la evolución de la vida. El ojo es una estructura muy compleja, tan compleja que Darwin dudó de la teoría de la evolución cuando estudió el ojo como estructura. Dijo, no puede ser que un proceso evolutivo por selección natural haya diseñado un aparato tan complejo, tan perfecto, tan sincronizado entre partes tan distintas como es el ojo. Sin embargo, la investigación reciente ha mostrado que el ojo, así con toda su complejidad, ha sido una estructura que ha surgido como 40 veces de manera distinta en diferentes líneas evolutivas. Es decir, no fue una estructura que se dio de una vez y por todas, sino que en algunos casos apareció, en otros se modificó y ha seguido siendo uno de los órganos de los sentidos fundamentales en la vida de los animales. Que somos los que básicamente tenemos ojos. El ojo desde el punto de vista de la teoría de la simbiogénesis, se debe a un gen que vamos a ver más adelante que se llama PMEX. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y ese gen se originó de alguna manera, o se incorporó de alguna manera, parece ser que de algunas algas que tenían fotorreceptores, y que esas algas fotorreceptoras por simbiosis incorporaron su genética a las primeras células eucariontes, y entonces esas primeras células eucariontes fueron las que, al tener esos genes y esos organelos básicos, fueron creando el origen de lo que es el ojo. Pásame la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos un ojo que a nosotros nos puede parecer extrañísimo, ¿verdad? Son los ojos, bueno, son 18,000 ojos, los ojos de una mosca, y son uno de los sistemas visuales más complicados que conocemos. Una simple mosca tiene 18,000, cada uno de esos puntitos que ven ustedes es un ojo simple, y en la parte de atrás de la cabeza de la mosca hay un ojo con lente y todo, o sea, hay un ojo compuesto. Entonces, el sistema de visión de la mosca es uno de los sistemas más sorprendentes en la evolución. El que sigue, por favor. Ocelos se llaman estos chiquitos. Bueno, miren, este es un organismo unicelular, un protista que tiene ya un flagelo, se puede mover con este flagelo largo que está a la izquierda, y junto al flagelo tiene una cosa que se llama estigma y que es sensible a la luz. Digamos que este es evolutivamente el origen más primitivo que conocemos. Ahí donde dice estigma, eye spot, ese es, digamos, el
la primera señal evolutiva más antigua de lo que después va a ser el ojo y el sistema visual. Existe en estos organismos que les digo son unicelulares y según la teoría nueva de Margulis se produjo por la simbiosis con una célula vegetal probablemente, ¿no? Que tenía sensibilidad a la luz, tenía estas proteínas fotorreceptoras y fueron incorporados los genes que las producían a estos organismos que después van a dar origen a todo lo que es el reino animal, pero que allí vemos una simbiosis con lo vegetal que probablemente fue el que dio origen al ojo, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una, ¿cómo se llaman? Es salmonela. Es un animal también muy, muy primitivo. Y este fue el primer ojo que estudió Darwin. Y ya es una estructura. Todavía estos organismos no tienen ni por asomo sistema nervioso cerebralizado o centralizado. Son gusanos muy, muy, muy antiguos. Y sin embargo ya tienen un sistema visual bien articulado. Tienen estos agujeritos que están aquí a la izquierda, en donde hay una invaginación, ¿no? Y donde las células receptoras neuronales ya están conectadas con esos ojos muy antiguos. Y hay unas células de pigmentación, que después también las vamos a tener nosotros en la retina, que sí son unas células negras, células pigmentadas que sirven para evitar la refracción de la luz y facilitar la sensibilidad de las neuronas sensoriales, que aquí todavía no aparecen diferenciadas en bastones, ni en conos, ni nada de eso, sino simplemente son células nerviosas que tienen ya la proteína que es sensible a la luz, que quiere decir que estas células tienen en su membrana una proteína que va a permitir el paso de iones de sodio y va a cambiar el potencial de membrana y va a poder traducir las diferencias de luminosidad en lenguaje neural, es decir, va a traducir lo luminoso en un lenguaje neural que va a permitir que se organice el comportamiento de este animal en función de la luminosidad, de la luz. Dice aquí que hay una inervación al cerebro. Ahí en ese animal todavía no hay un cerebro, hay un ganglio cefálico que está formado precisamente por las neuronas que vienen de estos ojos y no hay de ninguna manera un cerebro. El que sigue, por favor. Este gusano, ¿quieren ver lo que es una salmonela? Una salmonela es un gusano larguito, forma como de hojita, que nos da tifoidea a todos cuando nos las comemos. El siguiente ojo que surge en la evolución es el que ya se llama ojo de cámara, en donde esta copita que tenía pásame la anterior, por favor. Esta invaginación que forma una copa, se llama ojo de copa se va cerrando hasta que en la parte de adelante queda un agujerito muy pequeño. Y ese agujerito muy pequeño es útil porque permite enfocar la vista. O sea, permite que el ojo no vea la luz así regada, sino que la luz se enfoque en un punto especial y de ahí se distribuya dentro de las células receptoras y entonces hace que aparezca el ojo de cámara, que es el siguiente. Este ojo de cámara hace que la luz entre por una apertura muy pequeña y se proyecte de manera invertida. Aquí dice film, pero ahí serían las células nerviosas receptoras de luminosidad, que son las que van a reaccionar a las luces de diferentes intensidades. Lo que es sorprendente es que en el origen las proteínas receptoras de la luz eran receptoras más al color que a lo que llamamos ahora luz y obscuridad. O sea, percibían más las diferencias de color que las diferencias de forma, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces la forma era más dependiente del color que de las tonalidades, de las intensidades de luz en sí misma, que después van a tener los bastones. O sea, lo original fueron los conos, los receptores al color. ¿Por qué? Porque la información que requerían estos organismos estaba más asociada a poder diferenciar a los objetos
no tanto por su forma, sino por su naturaleza, por la manera como reflejaban la luz. Si reflejaban en amarillo, si reflejaban en verde, si reflejaban... Para ellos era significativo porque implicaba, digamos, una naturaleza de la materia que estaban viendo más que de la forma. Y esto era significativo para decidir pues, si era algo comible o no comible, o peligroso o no peligroso. Esto dependía más del color que de la forma. En ese origen hace más de 650 millones de años. Bueno, no, porque eso empezó la vida, digamos 600 millones de años. Adelante, por favor. Bueno, esta parte que les enseñé ahorita es, digamos, la cámara como un modelo, pero esa misma cámara se va a reproducir en el ojo. En el ojo, este ojo cámara que tenemos básicamente los vertebrados, en el que encontramos un orificio por donde es rodeado por un músculo que es el cristalino, que se abre y se cierra, que es el que hace que la entrada de luz sea más amplia o más cerrado el orificio, ¿no? Que es el iris. El iris es este verde que está aquí. Ese es el que abre y cierra, es un músculo liso que tiene que ver con un control no voluntario, digamos. Y detrás del iris está el cristalino, que es un lente hecho de tejido como de las uñas de nosotros, transparente, que se puede hacer más ancho o más delgado, dependiendo de unos músculos que están a los lados y que hacen que ese lente se aumente o disminuya su aproximación, pues entonces hace que veamos las cosas más cerca o más lejos, graduemos la visión. Y luego tenemos otra parte muy importante de este ojo cámara, que es la córnea, que está afuera y que va a proteger a esos lentes y a generar un espacio líquido que hace que se filtren los rayos de luz a través de la pupila. Y luego tenemos el humor vítreo adentro del globo ocular, y en la parte de atrás del globo ocular, recubriendo todo el globo ocular, tenemos a la retina, ¿no? Que va a ser, la retina realmente está hecha de neuronas, y tiene 5 capas de neuronas, o sea, es casi como una corteza cerebral que no está dentro del cerebro, sino que se salió para recibir y analizar la luminosidad con una enorme complejidad. Ningún otro receptor de nuestro cuerpo tiene estas 5 capas neuronales de comunicaciones y análisis de información que va a tener la retina. Además de estas estructuras que les acabo de decir, que está el humor vítreo, que está la retina, que está este lente tan maravilloso que acerca y aleja la imagen, que construye la imagen a través de ese proceso, de la córnea, de todas estas, y desde luego el nervio óptico que después va a llevar la información al sistema nervioso central. Pero además de esto, y eso no lo tocan muchas veces los autores que hablan de la visión, el ojo está rodeado de una complejidad muy importante de músculos, que son los músculos oculares, que no son, como en este caso, como el del iris, viscerales, sino que son músculos voluntarios, estriados, muy complejos. La cantidad de músculos que tenemos alrededor del ojo es muy grande, y además de es muy grande, es muy precisa. Realiza movimientos de una precisión, los dedos de la mano lo hacen mucho menos, por ejemplo, de los de la lengua mucho menos. Los músculos de nuestros ojos, que conocemos poco, tienen movimientos pequeños de orientación de nuestros ojos hacia un lado del otro, pero se están moviendo continuamente, de manera que si nosotros anestesiamos los músculos de los ojos, se pierde la visión. O sea, no podríamos ver si nuestros ojos no estuvieran construyendo la imagen a través de hacer pequeños movimientos de reconocimiento. Eso
eso vuelve muy compleja la visión, porque la visión entonces no es solamente la capacidad de traducir la información luminosa en información neuronal, en lo que es la visión como ya un proceso neuronal, sino que es una conducta. La manera como nosotros vemos es un comportamiento muscular construido por estos ojos, por estos músculos oculares que están alrededor de nuestros ojos. Entonces, la visión no es solamente una sensación, sino además es una sensación construida por un comportamiento. Es entonces mucha más compleja que la simple sensación que podemos tener, por ejemplo, como con el olfato, ¿no? Que estimula un receptor, se pasa la señal, se integra la información y listo, ¿no? En la visión entra la información y el ojo con sus movimientos va construyendo la imagen. Y esa es la imagen que se va a transformar en una fuerza informativa muy grande de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es fundamentalmente visual. Es un cerebro que está organizado, significado, determinado visualmente de manera muy, muy importante, mucho más que auditivamente, mucho más que olfativamente. Nosotros somos imaginarios, o sea, construimos nuestra percepción básicamente a través de la construcción de imágenes e imaginaciones que después se van a transformar en cogniciones y en procesos de elaboración de información muchísimo más complejos. Entonces, la formación de la imagen se va a dar no solamente por la recepción de la luz, sino por el movimiento de los ojos. Hay muy poca información sobre lo que tiene que ver esto con la recepción del color, porque generalmente se piensa que lo más importante o lo central, digamos, son los bastones, que son los que nos permiten la precisión blanco-negro, que nos da la forma y que nos permite delimitar la imagen como más diferenciada, ¿no? O sea, esto llega hasta aquí, de aquí a acá, de aquí para allá, ya no es. En cambio, el color no nos va a permitir esa precisión en la diferenciación del objeto, sino que nos va a dar le va a dar al objeto una naturaleza nos va a mostrar la naturaleza del objeto por sí mismo, no tanto por su forma, ni por la imagen que estamos construyendo de él, sino porque lo que el objeto tiene en sí mismo, por sus condiciones naturales, digamos. Entonces, una fruta que está verde puede tener la misma forma que una fruta que está madura o roja o amarilla, pero su naturaleza, su estado, digamos, lo va a determinar el color. Entonces, la visión del color, desde el punto de vista evolutivo, es un contacto que tienen los organismos vivos con la naturaleza de la cosa más que con la forma de la cosa o más que con la imagen de la cosa. Y esto es muy primario, es muy original. Los organismos que todavía no tienen conos, que no tienen bastones, que ni siquiera tienen estos movimientos oculares, sí tienen la capacidad de captar si un objeto está amarillo o está rojo y en qué medida esa naturaleza de lo rojo o lo amarillo o lo verde o en fin, va a significar procesos de comportamiento distintos. Son formas de datos informativos que van a producir comportamientos distintos dependiendo de la naturaleza del objeto. Entonces, el ojo es mucho más que un receptor en el sentido tradicional del concepto, es un receptor constructor de imagen, constructor de percepción y desde luego de cognición, porque cómo vemos las cosas no está solamente determinado por cómo son las cosas, sino cómo nos imaginamos que las cosas son. Entonces nosotros vamos a construir la imagen de algo con los movimientos oculares, dependiendo de los conceptos que tengamos o de las cogniciones que tengamos sobre ese algo. Por ejemplo, si
una persona nos parece una mala persona, vamos a construir su imagen visualmente, es decir, vamos a mover los ojos para percibirla visualmente de manera distinta a que si pensamos que esa persona es buena onda o es una buena persona. Vamos a construir diferente la imagen, vamos a mover los ojos diferente con una que con otra. En relación a esta manera de construir la imagen y el color, no hay datos experimentales ahora, pero probablemente también nosotros le demos en esta construcción de imagen un color diferente o percibamos de manera diferente el color dependiendo de lo que significa esa persona o ese objeto o ese animal para nuestros sistemas de procesamiento cognitivo de la información. Hay muy poca investigación de cómo se conecta el color con estos procesos. Y les digo que eso tiene que ver más porque las vías de color son más primitivas que las vías de luminosidad, de blanco y negro. Y esas vías de color van más dirigidas a lo que es una parte del sistema visual que no tiene que ver con lo consciente, que no tiene que ver con el tálamo y la corteza cerebral, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el hipotálamo, que tiene que ver con la parte esta de los tubérculos cuadrigéminos que ahorita vamos a ver, que son una parte de la visión que no es consciente y que no estudiamos habitualmente. Y es muy probable que el color tenga que ver con estas cosas que están más primitivas y menos concientizadas, digamos. Lo que sigue, por favor, la que sigue, vamos a ver qué. Creo que ahora les voy a mostrar un poco los diferentes, bueno, aquí es un análisis de lo que es la retina, ¿no? La retina, ven las 5 capas neuronales que están a la derecha, aquí están células bipolares, aquí están cadenas de conexiones neuronales de modulación de la sensibilidad, muy compleja, y luego en la parte de la derecha están los conos y los bastones son los largos y los conos son los que tienen el piquito que son los que van a detectar, van a manejar la información o van a poder diferenciar entre los diferentes ondas de color. Hay mucha información visual que probablemente tiene que ver con el color y con otras formas de respuesta de las células de la retina que informan al organismo no sobre la imagen, sino sobre si hay ritmos circadianos, si está todo más oscuro o más claro, si las frutas están de mayor color o de menor color para manejar las estaciones del año, también con los ritmos circadianos, y otras informaciones que todavía muy bien no podemos precisar, pero que no constituyen imágenes, sino que producen ritmos y organizaciones rítmicas en el sistema nervioso. Es posible que el color sea uno de esos elementos que son reguladores de los ritmos no conscientes, que tendría que ser ritmos vegetativos de diferentes tipos, ¿no? Que nos llevaran este reloj biológico que está conectado adentro de nosotros y que tiene que ver con la conexión de la retina con el núcleo supraóptico del hipotálamo, que ya sabemos que es el reloj biológico básico, y que ese reloj biológico después el hipotálamo va a regular todos los procesos de desarrollo hormonal y crecimiento y el desarrollo de todo el organismo, además de regular las funciones reproductoras y los diferentes estados de estrés y otros procesos que no son por la vía visual de la formación de imagen directa. O sea, en este sentido, a lo mejor, es una hipótesis, el color va a entrar a nuestras emociones o a nuestra preparación a los ritmos biológicos por una vía diferente a la que hemos estado pensando tradicionalmente. Esta vía va de la retina al hipotálamo, al núcleo supraóptico, genera la ritmicidad y organiza toda la parte visceral y emocional del organismo en función de eso. Y después en el hipotálamo va a la parte hormonal
También puede tener que ver con procesos inmunológicos que van a aumentar nuestras defensas o disminuir nuestras defensas, y probablemente también tenga que ver con procesos reproductivos, estrés y preparación al estrés y para otras funciones, ¿no? Esta vía que tiene que ver probablemente con la visión del color o con la recepción del color y no tanto de la forma, está poco investigada. Hay otra vía, bueno, esa vía baja llega a la parte cervical, a la formación reticular, y luego sube, ahorita lo vamos a ver en las siguientes láminas, a la glándula pineal, en donde suceden cosas interesantes. Hay otra vía que es aparte de la hipotalámica, una vía que va directito de los ojos a una cosa que se llama la lámina cuadrigémina, tectum, que está arriba del tallo cerebral. En esa parte, que son 4 bolitas, por eso se llama lámina cuadrigémina, ahí se va a coordinar la visión y la audición y la sensibilidad somática para dar un comportamiento no consciente en relación al ambiente, que sería como un piloto automático, que no pasa corteza, no es consciente, pero sí hace que nuestros movimientos se produzcan. Por ejemplo, ese piloto automático sucede cuando vamos caminando y de repente vemos algo que se nos acerca o oímos un coche que nos acerca y no necesitamos pensar y ya nos movimos. O vemos que viene una pelota y nos quitamos antes de pensar que viene la pelota y producimos movimientos, digamos, automatizados en relación a lo que está pasando en el ambiente, pero no pasa esto por la conciencia. Este piloto automático está funcionando siempre y mucho de nuestro comportamiento en ese sentido es inconsciente, que es una orientación hacia el ambiente no regulado por la corteza cerebral, y ahí no sabemos si son los conos o los bastones, o se refiere o se recibe información de color o simplemente de forma, ¿no? Estas son vías visuales que se estudian poco para entender la complejidad del proceso del análisis de la luz y qué tiene que ver con nuestro comportamiento. La conexión con el hipotálamo es lo que le va a dar al comportamiento, esa conexión que pasa no a la conciencia, no a la corteza cerebral, sino que pasa al hipotálamo directamente, es el que seguramente está relacionado con las respuestas emocionales al color y a la vista, a los fenómenos de la vista. Pero es inconsciente. No se puede dar, digamos, un reporte verbal si no se mide por las respuestas viscerales que está provocando un determinado color o una determinada forma. La lámina que sigue, por favor. Bueno, pues aquí les decía estas vías que no van a corteza, que se quedan aquí en la parte central. Este es un corte sagital medio del cerebro. Aquí vemos al cuerpo calloso, ¿no? Y vemos a la hipófisis. Arribita de la hipófisis, no me la señala, por favor, Citlali, donde dice glándula pituitaria, que es la hipófisis. La imagen, ¿ok? Esta glándula es la pituitaria o la hipófisis, y arribita de ella está el núcleo supraóptico y el quiasma óptico. Ahí es donde entran esas vías visuales que van a ser parte del reloj biológico y que van a ser un organizador general de la vida visceral, de la vida emocional, de las respuestas de nuestro organismo, inclusive las respuestas inmunológicas, las respuestas emocionales, cardíacas, de todos los procesos viscerales y hormonales, va a partir de ese centro. Y de ahí, de ese centro, va a pasar a hipotálamo, que está ahí donde está precisamente el puntito rojo. Y hay otra, váyase un poco más a la derecha, ahí está la glándula pineal atrás. Esa se va a conectar de rebote con este subnúcleo supraóptico, y esta glándula pineal va a ser la que se la ha considerado como el tercer ojo, digamos, porque está formada precisamente de células receptoras coliculares, o sea, ganglionares importantes. Estas células son casi como bastones y conos, ¿no?
Y está considerado el tercer ojo porque tiene sensibilidad muy importante a la luz. En los egipcios, toda la parte oriental del conocimiento, se le consideraba uno de los elementos de la iluminación, porque todavía no se sabe muy bien cuáles son todas sus funciones, pero tiene funciones muy importantes en relación a lo que sería la sublimación del impulso sexual. Cuando a los niños se les calcifica esta glándula, presentan características sexuales secundarias muy pronto. Y cuando esta glándula está funcional, está funcionando muy bien, todo lo que sería la reproducción, la sexualidad, el deseo, etcétera, como que se baja, como que es menos intenso. Entonces sería como que el punto en donde estaría la posibilidad de pasar a otro estado de conciencia. Cuando menos en las culturas egipcia y en la cultura budista y de la parte oriental, confucianista, etcétera, esta parte del organismo corresponde a lo que sería el tercer ojo que se pintan las hindús aquí en medio de la frente, ¿no? Si sacan una raya derechita para acá, da a ese lugar que se pintan ellas. Es una estructura también sensible a la luz y que tiene mucha importancia en la organización del comportamiento. Ahora, ¿qué tanto los conos, la información de los conos, es la que llega ahí y está organizando todo esto? No lo sabemos todavía, pero es probable porque son circuitos muy primitivos, más primitivos que lo que serían los bastones, digamos, que es la visión blanco y negro, de forma y de precisión de la imagen. Y bueno, abajito de la glándula pineal ven unas bolitas ustedes, 2 bolitas. Esos son los colículos, el tectum y la lámina cuadrigémina. Y esa es la que es como el piloto automático que organiza el comportamiento en relación con la vista, pero que no lo hace de manera consciente. Ahí sí no podría yo decirles, pero probablemente también el color tenga que ver, pero no sabemos hasta ahorita si es el color o es la forma o qué tipo de información afecta a los colículos superiores. Que está ahí. A ver, señáleme el tectum, por favor, Citlali, para que le enseñe yo. Las bolitas que están arriba, más arriba, más arriba, más, a la derecha, más abajito. Esa es la pineal. Ahora bájese tantito, esas 2 bolitas que están ahí arriba. Arriba y abajo hay una bolita arriba y otra bolita abajo. Más arribita, básese más arriba, más arriba. Esas son las 2 bolitas que conforman el tectum, que sería el piloto automático, que es otra vía visual no consciente que tiene el sistema nervioso central. ¿Qué más? A ver, la que sigue. La lámina que sigue para ver. Bueno, esto es lo que les podría yo decir de lo que serían las vías en general que tienen que ver con la visión en el sistema nervioso central. Este es el gen que les decía que resolvió el problema de Darwin, porque se encontró que todos los organismos que tienen formación bilateral tienen este gen, y todos los que tienen este gen tienen ojos, de alguna manera. O sea, y además si este gen lo inactivan, no se producen los ojos. Entonces, es un gen que parece que resolvió la idea de que en el momento que apareció este gen, y que probablemente apareció por simbiosis con algún organismo vegetal, este gen fue el que dio lugar a que se desarrollara el ojo en todos los organismos, los animales vivos que conocemos ahora, sobre todo los que son bilaterales. Y eso es el que es las variaciones de ese gen y las estimulaciones de las proteínas que produce ese gen en cascada van a ser los diferentes tipos de ojo que les había yo dicho. El ojo como mancha, el ojo como una pequeña copita, el ojo cámara y luego ya el ojo complejo que tenemos nosotros con todos los músculos alrededor. Y entonces ya se vio que el origen de todos los ojos parece ser que es este gen que apareció hace muchos millones de años y que dio lugar a la formación del ojo. Y además, alrededor de este gen, ¿se acuerdan que les decía que los ojos tienen muchos músculos? Bueno, esa es la miogénesis y parece ser que ese gen también forma que
tiene que ver con que se formen músculos alrededor del ojo y que permitan esta visión conducta, construcción de imagen que es parte de nuestro ojo, de los vertebrados. Lo que sigue, por favor. Es bueno, este animal que ven aquí, se los traigo porque es una especie de camarón. Pero es un camarón muy temido porque sus mandíbulas tienen una fuerza tan grande que pueden romper un vidrio de los acuarios de 6 milímetros de ancho. O sea, tiene una fuerza enorme. Pero lo más importante de este sujeto son sus ojos, que son los dos que están acá arriba. Porque esos ojos ven 12 veces más colores. No, nosotros vemos 3 colores. Él ve 12 colores. Además, tiene una capacidad de discriminar tamaños grandes y pequeños muchísimo mayor que la nuestra. Además de eso, tiene la capacidad de polarizar la visión, o sea, de filtrar el sentido de los rayos de una manera o de otra para poder ver transparencias que nosotros no vemos. Puede ver los rayos ultravioleta, puede ver los infrarrojos, puede ver muchísimo más colores que nosotros y más longitudes de onda que nosotros. O sea, tiene una visión muchas veces superior a la nuestra en esos 2 ojitos. Además puede mover un ojo y el otro de diferentes maneras, para diferentes lados. No mueve los 2 ojos para el mismo tiempo para un lado y para el otro. Entonces, este es uno de los animales que tiene un sistema visual más complejo de los que conocemos actualmente. Se llama gamba, ahorita les digo. Denme un segundo, le digo, tiene su nombrecillo. Gamba. Mantis. Por lo de la mantis religiosa, porque se parece a uno de esos. Tiene 2 tipos de receptores de color. O sea, nosotros tenemos 3, ella tiene 12. Mueve independientemente sus ojos. Tiene una espectroscopía muy alta, radiaciones tan bajas como el infrarrojo y el ultravioleta, y detecta 4 tipos de polarización lineal y 2 de polarización circular. O sea, nosotros con trabajo podemos ver la lineal, nos cuesta ya podemos ver hasta alguna cuestión circular y ellos ven muchísimo más que nosotros. Entonces, nuestros ojos no son ni mucho menos los más evolucionados o los más complejos que hay en la vida animal. Otras cosas que también es importante cuando uno compara la visión de otras especies, además de la mosca que tiene 18,000 ojitos pequeños que coordina la visión y que ve muchísimas cosas más que nosotros, con muchísima más precisión. Ahorita les voy a decir más o menos algunos datos de las moscas que son muy impresionantes. Denme un segundo. Están compuestos por 18,000 omátidos, que son ojitos pequeños. Tiene además 2 ojos compuestos de forma de cámara en la parte de atrás de su cabeza, las moscas. Forman una imagen compuesta por las 18,000 hojas, logran componer una imagen, digamos, con 18,000 píxeles, por decirles de alguna manera, cómo sería en una cámara de computadora, ¿no? Percibe intensidades distintas de la luz con muchísima más precisión que nosotros. Percibe movimientos rápidos muchísimo mejor que nosotros. Tienen construcción de tercera dimensión entre los ochelos, una capacidad de precisión y de milímetros en la percepción de la tercera dimensión.
Ellos pueden procesar 250 imágenes por segundo y nosotros podemos procesar 24 imágenes por segundo. O sea, 10 veces más imágenes pueden procesar por segundo las moscas que nosotros. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Miren, esta es una cabra. Y aquí es muy importante establecer que la mirada, los ojos, la vista, no es solamente un sentido, sino es la construcción de una imagen. Como les decía yo, porque es una conducta en cierta medida. Pero además es un sistema de comunicación. Vernos en los ojos del otro o ver los ojos, por ejemplo, de esta cabra o de un gatito, en fin, nos comunica inmensamente lo que esa cabra quiere decir o lo que esa persona quiere decir o lo que ese gatito quiere decir. Entonces la comunicación entre ojos es una forma fundamental de comunicación que es diferente a, digamos, lo que es la lectura de los gestos, es diferente a lo que es la lectura la escucha de las palabras o la lectura de lo no verbal en general. La información que transmite la mirada de otro ser, de otro animal, entre animales, es uno de los elementos de comunicación que más complejidad tiene y que menos se ha estudiado. Esta insistencia que tiene Lacan en la etapa del espejo y de ver cómo se construye la identidad a través de cómo los demás nos miran, no solamente cómo los demás se construye una imagen de nosotros, sino cómo nos miran, cómo nos recorren con la mirada, cómo nos devuelven la mirada, es una de las partes que ahora están estudiándose como un sistema de comunicación muy complejo. Por ejemplo, esta retina, fíjense ustedes en la pupila de esta cabra, es muy distinta a la de nosotros. La de nosotros es redonda y la de ella es como una raya. Y es una raya que tiene para estar vigilando el horizonte. Y cuando se agacha a pastar, se le pone la raya del otro lado, se voltea la pupila del otro lado para tener una mirada, digamos, vertical, que es muy diferente a la manera como nosotros construimos la organización de la vista como seres humanos. Esto se los traigo para que vean que los ojos son muchos, muy diversos, de diferentes formas, en las diferentes especies, y que el nuestro pues es solamente uno de tantos, ¿no? Y que hay una gran diversidad de ojos. A ver, la que sigue, por favor. Por ejemplo, es el ojo de un gato, ¿no? A diferencia de la cabra, que es un animal que es depredado, que no es un depredador, sino que es un depredado, el gato es un depredador y tiene ojos de depredador y su mirada es vertical, porque con esa mirada tan vertical, tan como una rayita pero a lo largo, él puede precisar muy bien los movimientos de la presa y coordinarlos con sus propios movimientos por milímetros, muchísimo más que lo que podemos hacer un ser humano, por ejemplo. Con esos ojos así, con esa pupila a lo largo, estos animales tienen una capacidad de coordinación motora para atrapar una presa mucho más que la que tenemos nosotros los humanos, ¿no? O que la que puede tener una cabra, que no puede, que tiene una visión horizontal y no puede coordinar su movimiento de manera precisa hacia adelante, sino que está observando el ambiente, pero su movimiento no más es para huir, no para atacar o atrapar algo, ¿no? La que sigue, por favor. Este es un ratón que es la presa, ¿no? Absoluta. Dice por ahí los autores que, bueno, por eso tienen tantos hijos, porque se mueren muchos en el camino. Son de los que nacen, solamente llegan a reproducir muy pocos. Entonces, este tipo de ojo, con una pupila muy grande y redonda, ese tipo de ojo de la presa básica que tiene que estar viendo para todos lados, y lo más que le importa es huir, ¿no? Tratar de huir más que agredir, es huir.
su forma de vida y su manera de mirar, su manera de constituirse, su comportamiento a partir de sus ojos. Y creo que con esto termino. Los ojos de los primates nuestros son muy dependientes del color. Los de los animales que tienen presas, los animales de presa, como los lobos, por ejemplo, no tanto, porque nosotros vivíamos como primates en los árboles y poder diferenciar los colores de las hojas o de las frutas para saber si estaban maduras o no estaban maduras, fue fundamental el desarrollo primate. Por eso es nuestra gran sensibilidad al color que viene de la etapa evolutiva, en donde vivíamos arriba de los árboles y no bajábamos para nada. Esta sensibilidad al color se ha conservado y se ha mantenido como un proceso adaptativo importante en los primates, que tiene mucho más que ver con esta vida arbórea que con la vida que tiene un roedor en el piso, o bueno, trepa, pero no es arbóreo como somos los primates. Hay una diferencia entre los animales que trepan los árboles con uñas y los primates que nunca bajábamos de los árboles, sino las pasábamos brincando como trapecistas de una rama a la otra y vivíamos así, entre las ramas de los árboles a 30 o 40 metros de altura. Un primate en esa época originaria no bajaba a la tierra nunca. O sea, la tierra era así como un lugar donde no vivían los primates. Y en ese mundo arbóreo los colores pues, son fundamentales, ¿no? Entonces esa es la razón por que nosotros tengamos esta manera tan profunda de analizar a nivel de corteza cerebral los colores. Aunque todo nuestro sistema inconsciente los maneje normalmente y los maneje en general en los otros animales, a nivel de corteza cerebral, la operatividad en la vida de las ramas de los primates hizo que nuestra corteza cerebral fuera muy sensible al análisis de los colores. Y bueno, pues con esto termino. Espero haberles compartido información que al menos a mí me pareció interesante. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Realmente a mí me fascinó su plática. Me pareció de lo más interesante, de lo más, que algo tan complejo como es esto de la visión, se pudiera entender de manera tan sencilla. Solamente se lo puede lograr una persona que ha dado docencia durante toda su vida. Muchísimas gracias. Y yo, una de las cosas que me parecieron muy, muy importantes fue esta relación que usted hace en la imaginación, con la visión, y después que nos da la cognición, y por último que nos da el comportamiento. Creo que esa cadena, digamos, yo la vi como cadena, a lo mejor estoy equivocada, que esa cadena de información que empieza con la imaginación, que es el ser humano, bueno, genera constantemente, porque de cualquier cosa crea a través de la imaginación. A mí se me hace que esa es la clave como para poder entender muchos procesos psicológicos. No solamente entender la cuestión del color, ¿no? Porque esto me está llevando, obviamente, a una explicación científica del por qué se dice que los esquimales pueden reconocer tantos blancos de acuerdo con la calidad de la nieve, o cómo la gente que vive en la selva puede reconocer tantos verdes de acuerdo con la planta a la que se refiere, ¿no? Precisamente porque hay esta relación de un aprendizaje del miedo a través de la visión que nos va a dar un comportamiento. Entonces, yo sí, a mí me pareció muy, muy importante esta parte, sobre todo para nosotros los psicólogos, y que darle ese peso tan relevante a lo que es el cerebro y pues toda la génesis de la visión, ¿no? Este gen homeótico que realmente yo no tenía conocimiento de él, ¿no? Porque muchos los que manejamos el color, sí nos vamos un poco más al aspecto superficial de cómo se da con los conos, etcétera. En tanto que creo que la aportación que usted está dando de veras debería de servirnos, escribirnos algo un poco más concreto, porque es importantísimo
lo que usted acaba de decir, y pues me congratulo a mí por haber estado en su plática, doctora. Gracias, Georgina, Gracias. es muy linda. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo coincido mucho con la doctora Georgina. Creo que la información que usted nos dio es muy importante porque vamos comprendiendo muchos procesos. Y yo tengo una pregunta. Hace algún tiempo en Facebook salió una imagen que era una bailarina que daba vueltas y los hombres la veían de un color y las mujeres la veían de otro. ¿Esto sucede en qué estructuras de las que nos estaba usted compartiendo? Bueno, si decimos que los conos, que son los que transmiten el color, son la parte más primitiva de la visión, eso quiere decir que esa parte primitiva va a estar conectada con comportamientos muy primitivos o muy básicos, ¿no? No decirles primitivos sino muy básicos, ¿no? Entonces, seguramente los hombres vemos los colores, las mujeres vemos los colores de una manera y los hombres las ven de otra, ¿no? Y constituyen su organización del color de manera diferente, porque está muy relacionado pues con los procesos reproductivos que son muy diferentes para los hombres que para las mujeres. Oh, ok. ¿Tiene que ir la hipófisis? No, eso se hace básicamente en la glándula pineal. La retina, los conos de la retina mandan la información por diferentes lados. La mandan por un lado a tálamo y corteza, que es la interpretación consciente, ¿no? Así clara, pero también la mandan a hipotálamo y a las emociones y a todos los mecanismos hormonales y sexuales y glandulares. Y esa información glandular va a despertar cosas diferentes en un varón que en una mujer. Y entonces cuando esa información emocional se transforma en imagen, ya en la imagen como la construimos, entonces pues seguramente las condiciones hormonales van a modificar la manera como vemos los colores. Oh, qué interesante. Yo pensé que tenía que ver con lo que mencionó después de la organización rítmica. También, claro. Toda la organización rítmica es básica, es decir, todo nuestro cuerpo es un gran reloj. No sé si ustedes han visto ahora últimamente lo que se llama, estamos estudiando la apoptosis, o sea, las células se suicidan cuando ya no tienen que estar, porque hay un reloj biológico que les dice cuánto tiempo tienen que estar y cuánto tiempo no tienen que estar. Y ese reloj biológico tiene que ver con la visión y tiene que ver con el color, ese sí seguro. Entonces, el color es un sincronizador de conducta. No nada más es un constructor de imágenes, es un sincronizador de conducta orgánica y emocional. ¿Y el color tiene la capacidad de cambiar esta vida celular, por ejemplo? Claro que sí. ¿De ampliarla o de reducirla? De modificarla, seguramente. Seguramente, pero la cosa es que, por ejemplo, si tú pones un cuarto negro, o bueno, verde, por ejemplo, el sistema va a empezar a interpretar el verde de una cierta manera y ese verde sí va a tener modificaciones importantes en toda su ritmicidad y organización emocional, visceral. Yo recuerdo que leí hace algunos años de un experimento que hicieron los nazis con relación a niños gemelos, y a uno lo ponían en un ambiente normal y a otro en un ambiente básicamente oscuro de grises. Y el comportamiento de ambos difería muchísimo después. Claro, y sabes una cosa, que si midiéramos el comportamiento visceral, por ejemplo, la presión arterial, la digestión, todas las partes orgánicas no conscientes, seguramente tendría efecto. ¿En la visión o en el mandato de la digamos, de la cromicidad en la vida de las células? Tendría, por ejemplo, un determinado color, los amarillos, seguramente tendrían posibilidades de modificar la digestión, por decirlo. Y ni siquiera nos daríamos cuenta y modificarían la digestión. Ya. O la ovulación, por decir. También. Habría que hacer experimentos con animales que son sensibles a los cambios estacionales y ponerles colores diferentes y a ver si hay modificaciones en la ovulación, pero es muy probable que así sea, porque ya se ha visto que con los cambios de luminosidad sí hay
modificaciones en los procesos de ovulación o de fertilidad en los machos. Pues es muy, muy interesante. Le agradecemos mucho y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es que son tantas, es tanta la información que nos diste y se generan tantas dudas, pero no dudas por la plática, sino dudas por la ignorancia de uno y que por la imaginación esta de, a mí me parece sorprendente la visión de una mosca, ¿no? Que despreciamos tanto las moscas y mira nada más qué sistema visual tienen tan excelente, ¿no? Absolutamente extraordinario, o sea, y ese camarón que te dijo Georgina, que de manga mantis, esa mantis tiene una capacidad de visión que nosotros ni tenemos 1000 veces menos que ella. Y tú podrías decirnos si el hecho de que tú lo dijiste desde un principio, ¿no? Que somos básicamente visuales, nuestro digamos, nuestro ser está hecho para ser visual, ¿no? Para captar visualmente las cosas. El hecho de que en esta época tengamos tal variedad de tonalidades, de colores, etcétera, puede estar influye en esta visión global del mundo. Seguramente, pero no sabemos estudios, cómo. ¿Verdad? Muchísimo. Todos estos aparatos que nos generan imágenes artificialmente estimulantes, pues seguramente van a producir cambios neurobiológicos muy serios. Que tal vez eso sí nos puede modificar nuestra estructura, porque si dices que el ojo humano ha cambiado de años y años, pues obviamente que esta sobreestimulación, porque yo siento que en esta época sí estamos sobreestimulados visualmente en colores, en tonalidades y en fuerza de luz, porque no es lo mismo un foco de luz amarilla natural a una LED. Y sin embargo nos estamos adaptando tanto a la LED, que nos parece mucho más atractiva la luz LED que el otro, cualquier tipo de luz. Los se nos hacen pálidos, ¿no? Y este tipo de tecnologías, pues sí nos puede cambiar en las nuevas generaciones la forma de ver las cosas, ¿no? Claro que sí, eso es absoluto. Ahora, ¿hasta qué punto eso nos...? Ahora, estos aparatitos planean muy bien, las gentes que hacen los diseños de los juegos y de todos los programas, tienen en cuenta muchísimo el color y la manera como van a manejar las diferentes imágenes y la manera como construyen todo esto, porque pues de eso depende que las personas las tengan atrapadas con la imagen, ¿no? Fíjate que esto que tú te decías, esto de la imaginación, la visión, cognición y la conducta, estaba yo ahorita recordando que vi un programa de Nigeria, aquí en el famoso Netflix, que se llama Citación, pero me pareció impresionantemente hermoso el uso que la gente de Nigeria usa en sus ropas. O sea, yo vi esa ciudad de Nigeria que presentaron y todo, pues es igual que una ciudad de Nueva York, igual que la Ciudad de México, o sea, no varía. Pero lo que sí varía es el manejo que tienen estas gentes de los colores, esas combinaciones que podríamos decir nosotros tan extravagantes, ¿no? Por ejemplo, este deseo nuestro de ser más europeizados, ¿no? Que soñamos con ser europeos y renegamos un poco de nuestros orígenes culturales, me ha llevado a pensar que el interés de la gente de usar los negros, los cafés, los amarillos, los cobres, esos son colores básicamente europeos en época de otoño e invierno, ¿no? Y bueno, los colores de verano no son tan brillantes como los que podrían ser, o no son con mucha abundancia. Y aquí en Nigeria, en ese programa, de veras que me quedé impactada. Vale la pena para los estudiosos del color analizar esa película, porque es ese manejo del color. No hay pena por el uso del color, ¿sí?
y hacen combinaciones así, unos verdes con amarillos o con rojos, pero así que a nosotros desde el punto de vista cultural nos parecería como absurdo, ¿no? Pero entonces me quedé ahorita con la duda, ¿qué aprendizaje habrán tenido estas gentes de Nigeria para manejar esos colores? La selva, Georgina, los colores de la selva los introyectan, porque en la selva encuentras esos contrastes tan fuertes, ¿no? Bueno, no, en la selva tropical, porque la selva es muy verde nada más, pero sí, la selva tropical donde hay muchas flores de diferentes colores, de diferentes tonos, por ejemplo, la jacaranda y no sé, morados y negros, eso se da, ve los pájaros, por ejemplo, los tucanes, ¿no? Cómo combinan los colores, ¿no? Las guacamayas, por decirte algo. Pues son combinaciones. Pero bueno, esa iba mi observación, que mientras nosotros tenemos esos mismos colores, mientras nuestras culturas prehispánicas usaban esos colores, los perdimos. Y los culturalmente fueron cambiando, y fue cambiando este imaginario del color, en el sentido de que lo elegante, lo distinguido son los colores que asemejan más a un ambiente de tipo europeo que de tipo selvático como el que pudiéramos nosotros tener, ¿no? Claro. Que por eso, aunque pudiéramos tener la misma naturaleza como los nigerianos, nuestro uso del color es totalmente distinto. Porque está más colonizado, tú dirías, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos un uso colonizado del color, sí, seguro. Así es. Y por eso yo creo que ahorita las nuevas generaciones van a retomar el color, no por la naturaleza en sí, sino por la tecnología. Entonces retoman una serie de colores y hacen una serie de combinaciones totalmente extrañas, ¿no? Y lo ves en la venta de teléfonos y de objetos tecnológicos. ¿Quién compra una computadora gris? Pues los viejitos. Claro. Ellos buscan colores brillantes, colores alegres, y si no los tienen por las características de la computadora, se los pintan, les ponen ahí cosas para verlo más alegre, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante entender cómo es este movimiento de los ojos, cómo se da el proceso de visión desde el punto de vista, desde el exterior, desde la sensación, todo este proceso visual, cómo interviene hasta, a mí me llamó mucha atención eso de la hipófisis, ¿no? Cómo pueden todas estas cosas manejar o ayudar o apoyar o cambiar todo el proceso visual del color. Y por eso te vuelvo a dar las gracias, Marita. Fue verdaderamente excelente tu presentación. Qué bueno que les gustó. Sí, hay muchas cosas muy interesantes que estudiar ahí, ¿no? En la clínica, lo que sería la clínica del color, que yo creo que tendría que existir, claro. Claro, sí. Y estas ciudades grises yo creo que son muy mortíferas precisamente porque los colores están muy, muy desordenados, muy desorganizados, ¿no? Sí, claro, por eso la prevalencia de la depresión también, ¿no? Porque el ambiente tampoco ayuda, ¿no? Exactamente. Doctora, también ahorita que dijo usted de la clínica del color, creo que es bien interesante cuando usted mencionaba lo de la glándula pineal, como cuando uno medita y cierra uno los ojos y se enfoca en el entrecejo, uno puede ver luz, o sea, se ve distinto, pues, o sea, como que si viera uno con los ojos cerrados, pues. Entonces, esa parte creo que también valdría mucho la pena, ahora que se está estudiando mucho esta parte del mindfulness y toda la parte oriental en Occidente, creo que también tendría y valdría la pena hacer estudios desde la fisiología, ¿no? Cómo es posible que eso suceda y, bueno, cómo eso conecta también, muchos autores dicen, con la espiritualidad, ¿no? Efectivamente, esta relación entre el color, la luz y la glándula pineal, pues esos los estudios más actuales están por ahí, ¿no? Sí, claro. Sí. Habríamos de hacer algo, hay que hacer una investigación, doctora, eso está fascinante. Sí, ¿verdad? Sí, tendríamos que ver los colores y los estados de mindfulness esos, cómo se van modificando, ¿no? Sí, claro. Esa es una inquietud que tiene la doctora Mespejel desde hace muchos años. ¿Ah, sí? Sí, pero mucho tiempo.
sería bueno que nos conectáramos, porque, bueno, este es el objetivo de la MEXIN, ¿no? Que nosotros nos conectáramos y que de ahí surgieran ideas compartidas para desarrollarlas, ¿no? Fíjate que si se pudiera coordinar la meditación con diferentes colores, con la percepción de diferentes colores, sería bien interesante. Sí. Te digo que esa es la idea de Emma Espejel de hace muchísimos años, pero no he encontrado eco. Pero también poder hacer mediciones, ¿no? No, claro, ese es el objetivo, ¿no? De una investigación, no nada más. Yo quedé fascinada, doctora, ¿no? Mi cabeza está... Creo que también estoy muy contenta de haber conversado con ustedes y de haberme metido en este tema que en general en psicofisiología no se ve, ¿eh? Lástima, de veras, porque en psicofisiología no nos metemos a esto que es importante, muy importante. Sí. Pues, Liliana, ¿tú no tienes nada que decir? No, fascinante la conferencia, doctora Margarita. Un placer escucharla y un placer encontrar no solo la parte fisiológica, sino el impacto que tiene en la parte emocional y todas las conexiones que hay, que muchas veces se pasan de largo. Hay mucho por investigar, hay mucho por hacer, y la verdad fue fascinante su conferencia. Gracias, Liliana. Fíjese que a mí también me sorprendió mucho, porque generalmente los psicólogos estudian la parte que va ojo, tálamo, corteza, y es la parte consciente, ¿no? Pero toda la otra parte de la visión no la estudia. Sí. Ahí hay una gran brecha que cerrar, y fascinados nosotros con seguir contando con usted para más adelante otras conferencias, profundizar, a lo mejor hacer algún taller o alguna cosa más en concreto, alguna investigación, como todas nuestras inquietudes de las que ya hablamos. Pero sí, eso está muy fascinante. Agradecemos mucho su participación. Yo creo que todos quisiéramos seguir platicando con usted sobre N cosas relacionadas con el color, pero pues ya la hora y tenemos que terminar la conversación. Queda súper invitadísima para otro momento. Esperemos contar con usted. Pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido un honor estar con ustedes y un gran placer ver a Georgina bien. Me hizo feliz. Ay, gracias, Margarita, muy amable, pero mira, aquí seguimos en la lucha cotidiana. Claro que sí. Y no dejarse vencer, porque pues esta realmente es luchar contra tus propias limitaciones, ¿no? Y decir nomás, ¿no? Yo tengo una amiga que me dijo, ay, te puse, casi hasta Sirio Pascual me puso, ¿no? Pero le dije, pero yo nunca entré al hospital pensando que no iba a salir. Nunca. Bueno, hay un joven que... Disculpe, hay una pregunta más de Julio Ángel. Julio Ángel. Adelante, Julio. La pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Dígame, Julio. Muy buenas noches y gracias por la palabra. Tengo una duda respecto a lo que denominaron como el tercer ojo, esta parte del centro del cerebro, que denominaron así como tercer ojo, que habían dicho que si está... Creo que espero no haber confundido el concepto. Si está desarrollado el ámbito de madurez sexual, es menor, y viceversa, ¿no? Si está menos desarrollado este tercer ojo, el ámbito de madurez sexual es mayor, ¿no? No entiendo la relación, o bueno, más bien se me hace muy interesante el saber por qué, ¿no? Sí, a mí me mueve mucho eso del cuerpo humano. Me gustaría saber el por qué. Muchas gracias. Pues mira, hay una cosa que se llama melatonina, que parece ser que es la hormona que produce la pineal. Y esa hormona melatonina se transforma en serotonina y se transforma en una hormona que activa el hipotálamo en la maduración en la activación de las glándulas que producen las hormonas sexuales. Entonces, simplemente esa glándula produce esa sustancia y esa sustancia se transforma en un lado la serotonina, que es la que tiene que ver con toda la cuestión esta de la depresión y la falta de satisfacción y los estados psicóticos. Y la otro lado es la activación de las glándulas, ¿cómo se llaman? Los que producen gametos, hombre, de los órganos de la producción de óvulos y espermatozoides, los testículos y los ovarios. Entonces, pues tiene esa función la glándula pineal. Ahora, ¿cómo se regula esto con el color, con la luz? No sabemos todavía.
pero ya tenemos datos de que sí hay una relación. Joven, Ok, no sé perfecto. si esto Muchas responde. gracias. Pues la gente dice que cuando se enamora ve las cosas de muchos colores, ¿no? Seguramente está esta parte funcionando. Bueno, y la gente le atribuye al amor muchos colores también. Claro, ¿no? Porque es que sería esta parte de la pineal que estaría trabajando para que se modificara esta sensación. Nadie dice que el negro es el color del amor, por ejemplo. Nadie. O sea, que podría, la explicación por parte de la psicología podría ser que la segregación de neurotransmisores opaca o inhibe el deseo, porque de alguna forma satisface el placer. Mire, los neurotransmisores que tienen que ver con el placer son la dopamina, básicamente, y las, ¿cómo se llaman? Las endorfinas. Las endorfinas. Las endorfinas, ¿no? Las endorfinas son morfina, tal cual, ¿no? Son como si fuera opio, que nosotros producimos naturalmente. También la cocaína tiene que ver con la dopamina, o sea, lo del placer está producido por neurotransmisores, no está producido, digamos que nuestra sensación de placer está mediada por neurotransmisores. Esto es claro. Ahora, nosotros podemos inhibir la producción de esos neurotransmisores o activarlos, y las razones por las cuales se inhiben o se activan son muy complejas. Una de esas podría ser los colores, que intervinieran de alguna manera en eso. Claro. Pero no sabemos cómo, ¿no? Ok, entendido. Muchas gracias. Oye, se nos fue un compañero que estaba aquí y ya un profesor. Manuel, que es es el director de la Escuela de Cinematografía de la UNAM, y dijo que tenía una junta que, bueno, a esos niveles ya sabes cómo son. Hay juntitis ahorita. Pues sí. Bueno, pues agradecemos mucho su participación. Si nadie tiene alguna pregunta, daríamos por terminada el Su conversatorio. constancia ya se la mandaron. Se la mandaré en un rato más, la constancia. Le llegará en unos minutos. Un segundo. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues fue un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Después platicamos tú y yo. Claro que sí. Estamos esperando vernos, Georgina. Claro que sí. Bye, bye. 2 semanas. Buenas Bye. noches.